Una serie de sanciones económicas que han generado bastantes molestias y problemas al interior de Chile y especialmente en la prensa como en el mundo empresarial. Esa ha sido la reacción con respecto al anuncio de un arancel, o sea, un impuesto a la importación a todos los productos chilenos de un 12%, sumado a aranceles que ya se habían discutido en su momento y que es parte de una política en la cual Trump está anunciando aranceles para más de 60 países, pero que en el caso chileno está generando amplia molestia porque está pasando por sobre tratados de libre comercio que se habían firmado con ese país, con los Estados Unidos, por lo tanto rompiendo tratados internacionales negociados y quitando confianza en hacer cualquier acuerdo futuro con los Estados Unidos porque no cumplen sus acuerdos, como también está generando un nivel de antipatía y molestia antiestadounidense transversal en la política chilena que ya no está solamente presente en la izquierda. El gobierno de Donald Trump confirmó que va a imponer nuevos aranceles contra 60 países, contra sus principales 60 socios comerciales, en respuesta a lo que ellos califican como el fracaso de prohibir las importaciones producidas con mano de obra forzosa. Y para Chile, la gracia, la sobretasa será de 12,5% que ya comienza a regir este mismo día viernes. Para Chile el golpe es selectivo, pero es significativo. Nuestro Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Chile, que durante más de 2 décadas mantuvo los aranceles en cero para la mayoría de los productos, básicamente queda en la práctica perforado por este decreto que además es unilateral. Lo que se demoró tantos años en armarse, tanto que nos costó construir este acuerdo de libre comercio, se deshace con una firma de Trump. Y el salmón y la fruta y los vinos van a llegar más caros a Estados Unidos y eso le resta competitividad frente a proveedores de otros países que eventualmente consigan acuerdos bilaterales para evitar la tasa. La tarea del gobierno del presidente Kast es negociar excepciones o tratar de mitigar de alguna manera el impacto. No es fácil porque cuando un gobierno pone aranceles a 60 países al mismo tiempo, la negociación individual probablemente pierde bastante fuerza. Una pregunta, ¿por qué no se autosancionan ellos mismos? ¿Por qué Donald Trump no se autosancionan ellos mismos si Estados Unidos importa una enorme cantidad de productos de China? ¿Qué les pasa? 2. ¿Este es un asunto de principio o un asunto comercial? Porque si fuera un asunto de principio serían todos los productos chilenos con un 12,5%. Porque es de principio. Pero hay algunos productos que le interesan a Estados Unidos y que están excluidos como el cobre y el litio. ¿Es de principio o es comercial? ¿Es una medida proteccionista y se usa como excusa este asunto del trabajo forzoso? Naturalmente que sí. Estados Unidos es una economía que es cada vez más autárquica desde el punto de vista de que solamente quieren no competir en el mundo, porque la economía norteamericana está perdiendo en el mundo, y simplemente establecer estos aranceles para proteger la industria nacional. Un antiguo sistema que rige desde cientos de años, ¿no? Proteger la industria nacional con aranceles. También se aplicó en Chile alguna vez. Pero decir que son los trabajos forzosos constituye en realidad una tontera, básicamente porque Estados Unidos importa de China muchísimos productos. Y muchos de esos productos no podrían realizarse en Estados Unidos por lo demás, porque no están las condiciones laborales ni de mercado en Estados Unidos para producirlo. Pero hay algo trascendente acá. Resulta que el presidente Kast diseñó una cancillería bajo este gobierno, una cancillería más bien de carácter económico, no una cancillería política. Y a eso responde el nombramiento del canciller Francisco Pérez, a eso responde el nombramiento de la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. Ellos viajaron a Estados Unidos, negociaron con los norteamericanos y en la negociación obtuvieron 0. Obtuvo más Argentina, más Ecuador, más México que nosotros. Por lo tanto, esto es un fracaso de la Cancillería. No logró lo que pretendíamos, eso se llama fracaso. No nos fue bien. Y por otra parte, Estados Unidos está haciendo todo lo posible para que los países se alejen de él. Todo lo posible. Es impactante. Porque los norteamericanos exigen cosas a cambio de ¿qué? Sí, no hay cable con los chinos. A cambio, hay cable con los chinos. ¿A cambio de qué? ¿Cuál es la moneda de cambio? ¿Habrá algo a cambio? Porque si no hay nada a cambio, simplemente una imposición, un aplastamiento.
¿Eso es lo que quieren los norteamericanos? ¿Imposición, aplastamiento, considerando que América Latina es el patio trasero y por lo tanto responde a ellos y ellos son los dueños? Ahora, esto es algo que está generando mucha molestia y que, lo digo incluso notándolo en el ambiente en que me muevo, como también en mi caso, genera mucho rechazo con respecto a la política errática internacional de los Estados Unidos. Chile tenía una posición bastante positiva con los Estados Unidos, una serie de tratados de libre comercio para evitar este tipo de temas y que se están rompiendo los tratados, pero ahí vemos que no tiene, parece, mucho valor los tratados con los Estados Unidos. Y ya que los cambios que hace Trump también se están apoyando a nivel de política internacional por los demócratas, que también se han vuelto bien proteccionistas. Y simultáneamente, lo que estamos observando es que, como pueden ver, es ese nivel de rechazo sistemático amplio ahora que se está dando en la prensa y política chilena con respecto a Estados Unidos. Porque esto que están haciendo está afectando a productores chilenos que vendían productos en los Estados Unidos, genera que disminuyan los intercambios comerciales con los Estados Unidos, haciendo que dependamos ahora más de China, que es un problema, y simultáneamente empieza a tomar una posición bien mentirosa y bien hipócrita, porque la justificación supuesta de esta sanción es porque habría productos que son derivados del trabajo forzoso. O sea, que obra esclava dirían algunos, o de trabajo infantil, o de repente de condiciones laborales horribles. Y eso no es lo que se está diciendo que se esté produciendo en Chile, sino que la sanción se supone es porque Chile recibe productos de países donde eso existe, como el caso de China o de repente algunos países asiáticos. Pero hay que ser bien cara dura, porque Estados Unidos recibe productos de China. También lo recibe países como Bangladesh, de la India y tantos otros, donde lamentablemente se dan ese tipo de condiciones laborales, pero que ellos también lo reciben de esa manera. Y claro, ellos mismos no se hacen nada, pero el resto del mundo cuando compra productos en otro país que disminuyen el costo de vida, por lo tanto, para el ciudadano común y corriente, al presentar alternativas de consumo más baratas, claro, ahí sí se da la sanción. Ahí sí se da la sanción. Es un nivel de hipocresía brutal y que al mismo tiempo está generando serios problemas, que ya están teniendo muchos, ¿no? Para la administración de José Antonio Kast, porque ellos apostaron de tener una mejor relación con los Estados Unidos. Apostaron de que Estados Unidos era el camino a nivel económico y político. Y uno de los grandes nombramientos que se ha hecho a nivel general dentro del gobierno de José Antonio Kast es un equipo que llamaban con efectos económicos y por lo tanto más que político, con un carácter más bien tecnocrático. Y le está saliendo el tiro por la culata, porque apostaron todo con Estados Unidos y Estados Unidos le escupe en la cara. Están haciendo lo mismo, como cuando con aranceles se pusieron con Boric, ahora les da lo mismo que este Kast, lo hacen igual. Y hay un nivel de trato arrogante, tirado para abajo, que al mismo tiempo destruye esta política internacional de Kast de querer acercarse más a los Estados Unidos, porque no hay realmente un interés de su parte. Yo creo que, como se ha visto la política errática de Trump, como también el futuro de Estados Unidos, que se nota una decadencia imperial, porque Estados Unidos es potencia, lo sigue siendo la principal, pero se nota hace algunos años que está en decadencia y no es inmediato, pero eso es un proceso de décadas que se nota. Lo que tiene que hacer Chile, al igual que el resto del mundo latinoamericano, es buscar otro enfoque. Eso no implica que debamos subordinarnos por completo a los chinos, que es lo que nos está llevando esto, porque empezar a tener menos relaciones con Estados Unidos a nivel económico nos obliga temporalmente a acercarnos más a los chinos, lo que no es bueno, ya que dependemos en casi un 50% de ellos. Pero distintos países latinos deberían empezar a intentar colaborar más entre ellos para llegar a acuerdos económicos, pero al mismo tiempo hay que diversificar y buscar otros mercados. Por eso algo que sí es destacable de la política internacional de Kast es el enfoque que está teniendo con la India, que eso sí puede traer un buen futuro, y también algo bueno que se impulsó durante la administración de Boric y se ha profundizado bajo la administración actual es las relaciones con el mundo árabe, especialmente las monarquías árabes a nivel económico, porque es esencial depender menos de China, pero también ya vemos de los Estados Unidos, que tiene una política errática, poco consistente, y en el caso chileno pasando encima de cualquier tratado que se había firmado con ese país, quitando todo tipo de confianza. Una situación lamentable que nos hace más dependientes de los Estados Unidos, de China, una situación que al mismo tiempo perjudica al consumidor estadounidense al aumentar su costo de vida, pero también al productor chileno al hacer que consuma menos sus productos por más impuestos en Estados Unidos y por lo tanto obligando a vender en otras partes, principalmente China, y que al mismo tiempo hace que productores a nivel local se han afectado. El gobierno dijo que va a negociar para intentar evitar que esto se aplique, pero es muy poco probable que se les tome en cuenta. Y ni siquiera es porque en Chile se den estas condiciones, sino por el mero hecho de que compramos productos de países donde eso está presente, igual como lo hace Estados Unidos y cualquier país del mundo. Bueno, una catástrofe. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece esta problemática, los efectos que está teniendo a nivel local, como también la indignación que ha generado tanto en la prensa como también en el mundo económico? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que pueden recomendar noticias tanto de Chile como otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.